Muy bien. Bueno, muy buenas noches. Bueno, como siempre, agradezco mucho las personas que están aquí presentes, también a las personas que se conectan semanalmente o quincenalmente a través del Zoom. Hoy en este seminario sobre la formación del analista. En la sesión pasada estuvimos trabajando sobre como tratando de aislar lo que los analizantes de Lacan habían como dado cuenta de lo que fue para ellos el encuentro con la práctica de Lacan. Y hoy voy a trabajar uno de los problemas, de los asuntos particulares que encontramos allí y que es en todos los textos, en todos los testimonios, más bien está presente y es la función del silencio. La función del silencio del analista, una función enigmática, pero en todo caso una función fundamental, eh, que como lo vimos precisamente, no se trataba del callarse simplemente o de que el analista no hable, porque inclusive algunos decían, aún hablando, se mantenía en silencio. O sea, que la función del silencio no depende exclusivamente de que se hable o no se hable. El analista habla, en su interpretación muchas veces habla, pero lo que vamos a tratar de avanzar hoy es a qué se refiere esta función del silencio. No tengo un texto elaborado para hoy, voy a ir siguiendo algunas referencias que voy a tomar ya les voy a decir Lacan tiene el seminario 15, se llama el acto analítico. Lo trabajamos aquí el año pasado, precisamente en el foro, y luego en el año 67, 68, él escribe lo que se llama la reseña del acto psicoanalítico. Voy a tomar un texto muy corto, complejo, pero que creo que precisamente tiene las pistas para entender de qué se trata con esto del silencio. Vamos a volver sobre esto. Voy a leer algunas frasecitas del seminario del acto analítico y luego voy a leer, no sé si tienen acá el libro de Colette Soler, el de una clínica de excepción, la conferencia que les propuse que leyeran porque, bueno, realmente me interesa seguirla y que la comentemos para poder situar bien este problema en relación al silencio, que en cierta medida es un trabajo que abre como una nueva vía en el seminario de la formación del analista. ¿Por qué? Porque hasta este momento hemos ido trabajando en relación al deseo del analista, es decir, esa fórmula de Lacan según la cual lo que hace que un análisis opere es el deseo del analista. Hemos puesto en cuestión esa fórmula, que creo que realmente hay que considerarlo como una fórmula, como lo que puede o no surgir al final de un análisis, como aquello que se puede verificar en el pase de analizante a analista, ¿cierto? Estoy orientando un poquito la perspectiva que hemos trabajado. Pero precisamente en este seminario de Colette Soler, que es del 2021-2022, que se llama Una clínica de excepción, ella subraya un problema fundamental. Ella dice que para Lacan es necesario pasar de la fórmula del deseo del analista a pensar el acto analítico. Y porque el deseo, yo creo que de alguna manera, así sea el deseo del analista, está un poco en la vertiente del significante. Está en la vertiente del deseo que implica una dimensión simbólica de alguna manera. Pero
la noción de acto psicoanalítico implica lo que apunta a lo real. Entonces, en ese sentido, yo pensaría realmente que no se trata de o el deseo del analista o el acto analítico, sino como el deseo del analista puede hacer posible el acto analítico, como el deseo del analista es aquello en lo que se apuntala un acto que apunta a lo real. Bueno, eso es como un poco a manera de introducción y en el recorrido, pues precisamente a lo que vamos a ir es a la reflexión de la función del silencio. Ahora, no solamente es el silencio, porque en la sesión anterior introdujimos un problema, no fue la sesión anterior, en realidad ha venido en otros momentos, y es esta fórmula que no es de Colette-Soler, que es de Lacan, y es que el analista se hace producir como el objeto A del sujeto, vía la transferencia, ¿cierto? Entonces, lo vimos la semana pasada, y es que esa fórmula problemática en todo caso, porque no es tan sencillo decir cuál es el procedimiento por el cual el analista se hace producir como el objeto A. Esa fórmula inclusive me parece a mí misma en este, digamos, en este trabajo que estoy yo haciendo con ustedes sobre la formación del analista, me ilumina, me permite comprender un poco más qué significa el objeto A situado en el lugar del semblante o en el lugar de la causa en el discurso analítico. ¿Sí? Bueno, muy bien. Entonces voy a leer algunas citas puntuales que tengo subrayadas precisamente en la reseña sobre el acto psicoanalítico de Lacan para ir entrando a esa conferencia de Colette-Soler. Hay un punto que creo que es allí importante. Lacan dice, el acto psicoanalítico parece apto para reverberarse con más luz sobre el acto por el hecho de que es acto al reproducirse por el hacer mismo que él comanda. Hasta ahí no se ve muy claro, pero dice, en esto remite al en sí de la consistencia lógica. Decidir si el relevo puede tomarse de un acto tal que destituya en su fin al sujeto mismo que lo instaura. ¿Qué quiere decir? ¿A qué se está refiriendo precisamente con el en sí de una consistencia lógica? El en sí de una consistencia lógica se refiere justamente a la función del objeto A. Que el objeto A, nos falta un poquito esta reflexión en relación al cartel, tiene una función como consistencia lógica. Es decir, que eso es lo que le da su lugar de ser lo real que hace funcionar el discurso analítico. Ahora, decidir si el relevo puede tomarse de un acto tal que destituye en su fin al sujeto mismo que lo instaura, es una frase un poco enigmática, pero la hemos comentado de muchas maneras, ¿cierto? Es decir, el analista se ofrece, vamos a pensarlo, se hace producir como objeto A para dar una consistencia lógica al discurso analítico, pero luego lo que interesa, por eso dice decidir si el relevo puede tomarse de un acto tal que destituye. Recuerden que precisamente lo que Lacan trabaja en la nota a los italianos es esa, es como al final del análisis hay una caída. Colette-Soler dice que el término realmente de Lacan no es tanto caída como falla, una caída del sujeto de supuesto saber que destituye al sujeto que ha instaurado el discurso analítico. Eso es lo que propone Lacan en este párrafo. Es decir, que el analista se hace producir como objeto A, pero la operación
analítica, lo que debe producir al final es su destitución. En cierta medida es lo que hemos dicho muchas otras veces, destituye al sujeto mismo que lo instaura. Ese sujeto mismo que lo instaura lo hemos definido también con Lacan como el sujeto supuesto saber. Ahora, entonces, dice más adelante, el psicoanalizante al término de la tarea a él asignada, a la tarea del analizante, a saber, mejor que nadie, la destitución subjetiva a la que ella redujo a aquel mismo a quien se le ordenó, es decir, ese en sí, y aquí lo revela, del objeto A, que al final se evacúa con el mismo movimiento con que cae el psicoanalizante por haber en ese objeto verificado la causa de su deseo. No sé si tienen alguna dificultad, pero realmente Lacan está aquí haciendo esa referencia a esto que les planteo, y es que el dispositivo analítico, la experiencia analítica tiene ese doble movimiento. Es instaurar el sujeto supuesto saber en la tarea que está dispuesta para el analizante, pero es un dispositivo, es un discurso que tiene programada su propia destitución. Es así como creo que lo podríamos entender en relación a esa consistencia lógica del objeto A. Vamos a leer dos parrafitos más del acto psicoanalítico. Bueno, si alguien tiene oportunidad de seguirlo, las primeras citas están en la página 395 de los otros escritos. Voy a ir un poquito más. Lo que quiero es dejar unos hilos con los que vamos a trabajar la conferencia de Colette Soler en la página 399 de los otros escritos. Dice en la página 399, si por otra parte nada puede hacer que exista un psicoanalista, sino la lógica en la que en el acto se articula en un antes y un después, es claro que los predicados pasan a dominar, a menos que estén ligados por un efecto de producción. Si el psicoanalizante hace al psicoanalista, todavía no se ha añadido nada sino la factura. Para que sea deudora es preciso que se nos asegure que hay del psicoanalista. Es una frase muy compleja porque es una frase en las dos premisas que tiene, no da la idea de que existe el analista, ¿cierto? Es decir, este es el analista, voy donde el analista, consulto al analista, lo que hace la presunción de que el analista existe previamente. Y las dos premisas que Lacan plantea aquí es, si por otra parte nada puede hacer que exista un psicoanalista, y la otra premisa es preciso que se nos asegure que hay del psicoanalista. Creo que eso también lo trabajamos con respecto al comentario que hace Colette Soler de la nota italiana cuando habla del psicoanalista 1 y del psicoanalista 2, ¿cierto? Es decir, al que él se refiere del psicoanalista, no el psicoanalista, porque la premisa con la que Lacan ha trabajado y nos ha traído, digamos, en las lecturas que hemos hecho hasta ahora, es que el analista no existe. ¿Cierto? Es decir, no existe uno, no hay uno universal, no hay un perfil del analista. Entonces, en el acto analítico, finalmente lo que el acto analítico produce es un analista en acto. No más, no hay más que esto. Entonces dice, para que sea deudora es preciso que se nos asegure que hay del psicoanalista. A ello responde el objeto A. Retengamos eso. El psicoanalista se hace objeto A, se hace, entiéndase, se hace producir objeto A con el objeto A. Yo lo puedo volver a escribir, yo no sé desde dónde se ve los que están los que están en el Zoom,
Los remito directamente a la escritura del discurso analítico. Voy a ponerlo acá para que lo vean todos, pero pues no voy a escribir nada que sea realmente nuevo. Y es porque el discurso analítico, ahora lo vamos a trabajar un poco más con el texto de Colette Soler, produce, este es el objeto A que hemos leído siempre como objeto A, en tanto que semblante causa del deseo del otro. Es una fórmula más o menos conocida, ¿cierto? Pero el hacerse producir, lo comentaba yo en la sesión anterior, es que en realidad él no es el objeto A cualquiera, es el objeto A causa del deseo del inconsciente del sujeto. O sea que este hacerse producir implicaría una suerte de retroacción vía la transferencia. Yo estoy forzando un poquito aquí el esquema, pero lo estoy forzando para poder transmitir esta idea que plantea Lacan, es hacerse producir. Y como les digo, la cita que la hemos leído con Colette Soler realmente es una cita. Si quieren, anoten la página 399 de los otros escritos en el acto psicoanalítico. La vuelvo a leer. El psicoanalista se hace objeto A, se hace, entiéndase, se hace producir objeto A con el objeto A. Bueno, eh, muy bien. Voy a pasar a un problema que va a traer luego. Y es una expresión que no es muy común que hayamos leído posiblemente, pero dice en consecuencia, después de que él ha podido hacerse producir, objeto A, causa del deseo, de su analizante. Él no tiene ningún atributo, entonces, no es sino esa consistencia lógica, puede sostener o no el dispositivo analítico, pero la expresión que va a traer luego Lacan es, en consecuencia, quizás él permita denominarla más propiamente una desaificación. Es una expresión relativamente nueva, es así como al comienzo precisamente dice, es que el acto destituye al sujeto que había sido instituido inicialmente. Digamos que esa sería una de las vertientes posibles de este término que se llama desaificación, es decir, dejar caer el A. El discurso operaría ya sin el A. Bueno, y en la página 400, en la página 400 dice al final de la página 399, pero aquí también, ¿cómo no ver que ya se ha extraído del cuerpo la porción con la que se va a hacer psicoanalista y que con esto hay que hacer concordar el acto analítico? Una fórmula me parece bastante problemática, que quizás la podemos comentar en otro momento, pero entre las referencias que hace Lacan al acto analítico y al A que hace operar el discurso, introduce el cuerpo. Ahí al final del seminario 19, una conferencia que se llama Los cuerpos atrapados por el discurso, y allí precisamente va a hacer una referencia sobre qué es lo que del cuerpo del analista se juega en el acto analítico. Bueno, muy bien, yo voy a dejar hasta aquí. Les recomiendo en todo caso, seguramente vamos a poder volver en otro momento sobre este texto del acto psicoanalítico. Colette Soler y varios otros colegas en el mundo están trabajando precisamente esta reseña,
que es muy interesante, tiene 3 páginas y media, pero ha dado para trabajo para mucho tiempo. Esta reseña fue comunicada el 10 de junio de 1969, es decir, casi un año después de haberse terminado el seminario sobre el acto analítico. Bueno, dejo esto en este punto para pasar pues a esta conferencia que les propuse que leyeran, de ser posible, del seminario de Colette Soler sobre el psicoanálisis como una clínica de excepción. Entonces, en la conferencia que voy a leer y a comentar es la del 24 de noviembre del 2021, recientemente. Bueno, lo que le interesa realmente a Colette Soler en esta página, lo remito a la página 52. No voy a referirme propiamente a la introducción, porque tratándose de un seminario que se llama Una clínica de excepción, lo que ella nos va a mostrar es en cierta medida cuál es la diferencia con las otras tentativas terapéuticas, ¿cierto? Dice, por ejemplo, no tratamos diagnósticos, tratamos sujetos, tratamos analizantes, hace una diferencia con las psicoterapias, con la psicología del yo, y a donde va a apuntar precisamente es que el procedimiento freudiano es un procedimiento en el que lo real toca lo real, que sería una diferencia importante con las psicoterapias, que son tratamientos de lo real por lo simbólico o tratamientos de lo real por lo imaginario. Entonces, precisamente el planteamiento que nos va a hacer de la particularidad del psicoanálisis es que apunta a lo real. Esa es la exigencia que hace que el analista no pueda situarse ni desde el lugar de sus ideales, ni desde su posición subjetiva, ni desde ni siquiera del funcionario, que lo hemos trabajado en otros momentos. Entonces, en la página 52, ella dice, es importante observar que en efecto no habla de una unidad cualquiera de las interpretaciones o del analista intérprete. Lo dije, deja lugar a muchas variaciones del analista operando como objeto. Sea lo que sea que haga, sea lo que diga el analista, y ahí las variaciones desde el momento en que algunos se analizan con él, está en el lugar de lo que opera el objeto A. He ahí la invariante, porque digamos hay otros problemas que subyacen en la reflexión que Colette Soler se hace en este seminario, y es que si vamos a definir el psicoanálisis como una clínica de excepción, pues es necesario saber efectivamente qué es lo que le da el carácter de excepción. Y ella se pregunta, o sea, ¿cuáles son, qué cosas son variantes, qué son variables, que pueden cambiar de una u otra manera en relación a cómo funciona el dispositivo analítico, pero qué es lo invariante? Es decir, lo que le hace el carácter de estructural, y ella dice que precisamente se trata de eso. La invariante es que el analista opera como objeto A. He ahí la invariante. Y esto, que él lo sepa o no. Esa aclaración me parece también importante, porque entre las referencias que hace Lacan al analista y el acto analítico es que el analista no piensa en su acto, que el analista no calcula su acto, que ese acto es un acto sin pensar y es un acto sin sujeto. Entonces, casi que no es decisivo si el analista sabe o no, que él responde desde el lugar del objeto A. En todo caso, esa es la característica del acto analítico. Ella dice, aquí puedo recordar sus palabras diciendo que no, que una práctica no necesita esclarecerse para operar. Bien,
Ahora, viene una pregunta al final de la página 52. ¿Cuál es la relación entre esta función objetal, es decir, del analista como un objeto, no cualquiera, que es para todos los analistas? Es decir, lo que lo define como analista es que pueda efectivamente estar situado en ese lugar de la causa del discurso como semblante de objeto A. Es una de las afirmaciones que hemos hecho, pero yo creo que aquí hay una novedad, realmente, por lo menos para nosotros en este seminario. Entonces, ella dice, a ver, preguntémonos, ¿es esto debido a la interpretación que viene al lugar del objeto A? En lo absoluto. En todo caso, no directamente, porque hace falta una mediación. Es decir, se necesita un tercer término, que lo hemos trabajado también en otro momento, y es que se pueda instaurar el sujeto supuesto saber, ¿cierto? Sin el sujeto supuesto saber, dice, es el tercero que se necesita para que el analista sea investido como objeto. Por eso, esa fórmula de Lacan en el acto analítico, es decir, es que pueda ser instituido, pero que luego se sepa que va a ser destituido de esa misma, es decir, es una operación programada, como se dice hoy en día, con obsolescencia programada, que podrá o no finalmente producirse esa destitución final, pero depende precisamente del analista. Bueno, voy a la página 53, me voy a saltar el primer párrafo de la página 53. Si alguno subrayó algo allí, quiere que lo comentemos, puede hablarlo en este momento o lo hablamos enseguida. Dice, el analista, por lo tanto, se hace objeto A. Es la fórmula de la reseña sobre el acto analítico de 1969 que acabamos de leer. Él se hace vía la transferencia, que es, digamos, un poco esa retroacción que yo propongo, que es del sujeto al objeto en el lugar de la causa, vía la transferencia. Entiendan, se hace producir como objeto A operando en la cura. Ser producido es otra cosa que declararse analista. Recuerden también que leímos la cita de Lacan que dice que el analizante hace al analista, ¿cierto? No es el analista y sus analizantes. Es decir, es por el analizante que el analista puede venir a ese lugar. Es producido por el investimiento libidinal del paciente que en él busca su complemento de objeto. Pero la condición de este investimiento es la hipótesis del sujeto supuesto saber. O sea, que la primera vía de ese investimiento es que se le suponga un saber. Y que es ese el que sustenta realmente a la interpretación. Por eso ella dice, se hace como objeto vía la interpretación. No, la interpretación requiere la mediación del sujeto supuesto saber y esa sería la vía de la interpretación, es desde ese lugar. Pero ese lugar solamente puede sustentarse en la medida en que él ha sido investido libidinalmente por el objeto A. Le hace el objeto A del analizante. Eso me parece que es algo que puede tener aquí una consideración importante cuando él en el acto analítico dice es una consistencia lógica. Es decir, eso que de lo real viene a ser ubicado en el lugar del objeto A como consistencia lógica, no tiene sustancia ninguna, no hay alguna particularidad, no hay los analistas tipo A, los analistas tipo B, hay lo que los analizantes, cada uno puede transmitir para hacer existir a su analista en el lugar del objeto A. Bueno, ahora ella nos va a decir algo también, pero sin embargo todavía depende de que él pueda querer o no, ¿cierto? Es decir, él puede elegir sostener o no ese lugar que
es posible que haya circunstancias en las que sea angustiante para el analista o que presente un impasse para el analista, porque él está siendo situado en un lugar que es también enigmático para él. O sea, él no sabe realmente qué objeto es para su analizante. En principio, uno puede decir es el objeto del fantasma. Uno puede decir también es el objeto causa del deseo. ¿Sí? Lo vemos de manera clara en los inicios de Freud. La hipótesis transferencial condiciona el investimiento objetal del analista. Fue percibido al inicio bajo la forma del amor de transferencia. Lo comentamos de pasada en nuestro encuentro de la semana pasada, y es que esto me parece interesante, es que Colette Soler retoma aquí algo que es crucial, y es que desde la misma teoría de la transferencia en Freud, recuerden que tiene dos textos específicamente, en 1912 y 1914, sobre la dinámica de la transferencia y sobre el amor de transferencia. Ella dice que desde ahí ya Freud percibía que el analista estaba ahí en condición de objeto. Lo que Freud se pregunta es qué objeto para el analizante, cuáles son las marcas del inconsciente de un sujeto que invisten al analista en el lugar de la transferencia. Freud tiene un término que no lo encuentro aquí en esta conferencia de Colette Soler, que me parece muy interesante, y es que Freud dice es un falso enlace. Es decir, a pesar de todo, el analista, lo decíamos la vez pasada, hace semblante de objeto causa del deseo del sujeto, pero no lo es. Es un punto fundamental. Cuando Freud dice es un falso enlace, quiere decir que el analista recibe la carga libidinal de ese objeto del inconsciente para el sujeto vía la transferencia, pero no lo es. Por eso ahora veremos un poquito como la respuesta de Freud precisamente era la neutralidad analítica de Freud. Inclusive lo decía un poco cómico, él decía, el analista debe saber que los atributos que el paciente le confiere no dependen de él. O sea, que lo amen o no, no es por sus cualidades. No es porque él es más virtuoso, es más amable y entonces en este sentido es mejor analista. Freud dice, nada de lo que el paciente le atribuye vía la transferencia tiene que ver con sus propios méritos. Es decir, son los méritos que vienen dados del inconsciente del sujeto. Entonces, aquí destaco que Colette Soler le da dice, nos cuenta precisamente que ya desde los orígenes mismos de la concepción de la transferencia en Freud, el analista estaba situado como objeto. Fue percibido al inicio bajo la forma del amor de transferencia, pero es preciso aplicarle la misma tesis que al amor en general. El operador es el objeto A, que por faltar causa el deseo y la demanda. Bueno, voy a seguir en la página 54, que me parece que es una página muy importante, y por eso pues me propuse más bien que tratar de hacer un texto sobre el texto, comentar juntos el texto, porque es un texto sobre el texto, sobre el acto analítico de Lacan, así que vamos directo al texto. Ahora, dice ella en la página 54, el analista que se plantea como tal, según la expresión que evoqué, es el que se hace producir como objeto. El hacerse de hacerse producir es doble. De un lado, ese hacerse convoca su iniciativa.
Y el famoso deseo del analista está ahí subyacente con la oferta que le es propia. Yo les decía ahora que ella ha destacado en otros momentos en que hace comentario sobre el texto de Lacan, sobre la reseña sobre el acto analítico, ha destacado varias veces que el deseo del analista solo no nos alcanza para pensar el asunto de lo que está en juego y que Lacan hace, digamos, un paso introduciendo el acto analítico. Pero efectivamente, no, el acto analítico no deja por fuera todo lo elaborado en relación al deseo del analista, sino que el deseo del analista subyace, es necesario. Y ya verán en cierta medida por qué. Entonces, está ahí subyacente con la oferta que le es propia. El analista hace la oferta, se hace producir, convoca, dice la iniciativa. Y por otra parte, no se autoproduce. Que yo no sé si lo habían pensado, no sé si estoy trayendo un poco como el agua, descubriendo el agua tibia, pero para mí ha sido muy importante realmente poder entender esto que siempre que leemos el acto analítico se dice, el analista es el semblante, además se corrige, no es el objeto a causa del deseo. Bueno, allí no tengo el discurso analítico, ahora veremos otra cosa, sino que tenemos el que tengo en el tablero, el analista semblante del objeto causa del deseo del sujeto, pero eso no realmente no decía nada. ¿Cómo llegó a ese lugar? ¿Qué le atribuye a ese lugar? Es su primer acto realmente en relación al dispositivo analítico. Eso por un lado, dice, porque dice que ese hacerse es doble. Por el otro lado, por otra parte, no se autoproduce. Es el objeto falta del paciente que lo produce. Aún hace falta que se mantenga en ese lugar. Y sabemos bien que algunas observaciones intempestivas del analista puede conllevar a una ruptura del lazo, es decir, una caída salvaje del analista. ¿Cierto? Una cosa es que la caída o la falla sea el movimiento final del análisis y otra cosa es que un acto del analista produzca la ruptura del lazo, es decir, una caída salvaje del analista. Bien, no es azar si Lacan agregó un término, el acto analítico, a los otros dos que estaban ya presentes para designar la función del analista en la cura, o sea, escucha e interpretación, o si lo prefieren, la escucha interpretativa. El acto no extrae un rasgo sobre la función interpretativa, porque el analista interviene necesariamente a nivel de la verdad, no la propia, sino la de su analizante. De hecho, todas las interpretaciones se dirigen al texto del analizante sobre sus dichos y su decir. El acto añade otra dimensión, ¿cierto? Hemos trabajado el deseo del analista, ahora ¿qué es lo que el acto analítico va a añadir a esa dimensión? La de una causa que no se reduce a la causalidad significante. Entonces, por eso al comienzo decía que el deseo del analista deja un poco ese deseo situado en la vía metonímica del deseo. Pero lo que Lacan le va a agregar con su trabajo sobre el acto analítico es justamente la dimensión de lo real. Entonces, leámoslo. De hecho, todas las interpretaciones se dirigen al texto del analizante sobre sus dichos y su decir. El acto añade otra dimensión, la de una causa que no se reduce a la causalidad significante. Se reduce tan poquito a eso que él la designa por un término muy extraño, y aquí vamos a entrar al punto que me parece que era hacia donde quería apuntar con este trabajo de hoy, un término muy extraño para toda intrusión significante, silencio.
En el acto el analista no piensa, sino que el acto conlleva el decir silencioso, que se añade a la interpretación de la verdad textual del analizante, que puede ser ruidosa o incluso acerolas. Voy a plantearles un esquema que puede venir más adelante, pero lo quiero dejar de una vez planteado, y es porque más o menos yo cómo es que hago funcionar esto. Ah, bueno, verán que allí en la página 59, lo voy a anticipar un poco pues para que lo tengamos en el horizonte. En la página 59, ella nos trae la referencia de Lacan en Massachusetts. Traje una cita de ese texto de Lacan en Massachusetts en 1975, la vez pasada, cuando Lacan dice: ¿quién es capaz de ser un analista? Es un poco una pregunta, me parece un poco un reto, y lo está haciendo a los analistas norteamericanos, y dice: el que sea capaz de hacer objeto A. Es la respuesta que les da en ese momento. Voy a mostrarles el esquema, y entonces Colette Soler nos dice que en el discurso analítico, en la conferencia en Massachusetts, Lacan cambia un poco la escritura del discurso analítico. Ya se los voy a mostrar. Y en el lugar del objeto A, que ya sabemos todo lo que implica este lugar del objeto A, Lacan escribe silencio. Vamos a mirarlo. ¿Cómo es que esto funciona? No sé hacer funcionar esta cosa. Puede ser. Ya, ahí está. Ahorita nos devolvemos para este, porque ella dice que el dispositivo, yo creo que ya, es que no estamos compartiendo pantalla. Ya bastantes dificultades teníamos con entender el hacerse producido. Listo, gracias. Entonces, para las personas que nos están siguiendo en el Zoom, estábamos comentando esta escritura que hace Colette en la página 59 de la misma conferencia que estamos comentando, refiriéndose al lugar porque miren que Lacan pasa del deseo del analista a el analista semblante causa del deseo del otro, al acto analítico que implica hacerse producir, y de allí al ese hacerse producir el silencio, que es el tema que me había propuesto precisamente para hoy. No sé si solamente para hoy, pero puede ser a partir de hoy. Entonces, en la página 59, Colette Soler trae ese esquema que tenemos allí en la pantalla, y dice que Lacan en esa conferencia en Massachusetts eh, hace un cambio y escribe el discurso analítico situando el silencio en el lugar del objeto A. Ahora, voy a mostrarles el, la escritura de Lacan en Massachusetts. Como quitemos un poquito esto de acá. Ahora, porque no lo necesitamos. Ahí, esta es la escritura que Lacan propone del discurso analítico. Miren, va a situar precisamente, es muy interesante esta escritura. Aquí tenemos, el mouse tampoco está como activado. Parece ser que no. Bueno, entonces tenemos, si hacen una mirada, pero tanta dificultad. Ya. Listo, muchas gracias, Denis. Si uno le da una mirada simple, ¿cierto? Aquí tenemos el discurso analítico. A en el lugar de la gente, sujeto dividido en el lugar del trabajo,
en el lugar del otro, el S1 en el lugar de la producción o la pérdida y el S2 en el lugar de la verdad. Ahí tenemos la escritura clásica del discurso analítico. Ahora, ¿qué hace Lacan? Precisamente lo que va a hacer es situar aquí en el lugar de el silencio. Y dice que ese silencio lo llama semejanza de deyecto. El objeto, Lacan lo llama deyecto. Lo venimos construyendo a lo largo de todo el seminario. Hemos situado como Lacan, por ejemplo, en la nota de los italianos, dice que debe caer como objeto desecho, como objeto resto de la operación analítica, ¿cierto? Es decir, saber ser el desperdicio también es otro término que utiliza Lacan. Y entonces aquí para el discurso dice semejanza de deyecto, silencio, y lo pone en el lugar en el que está el objeto A en el discurso. En relación al sujeto dice eso que él enuncia, los enunciados, posiblemente del sujeto. Este es un lugar que nunca, este es uno de los invariantes, es el lugar de la verdad, un saber como solo medio dicho en el lugar de la verdad, y lo que va a situar aquí es eso que él no dice. Lo que él no dice de lo que él enuncia. Sería como se lee este lugar del discurso. Ahora, vuelve Lacan y lo escribe, como les digo, ustedes pueden escribir Lacan en Massachusetts y van a encontrar este esquema y esta presentación que él hace sobre el discurso analítico, esta versión que hace sobre el discurso analítico. Volvemos aquí, semejanza de deyecto, es decir, no es la escoria, ¿cierto? No es el desecho puramente, es el semblante. Creo que en realidad la traducción no es exactamente semejanza, sino semblante, y vuelve a situar ahí el silencio. Entonces, ¿qué sitúa ahora en el lugar del sujeto? El saber inconsciente. ¿Y qué sitúa? Aquí tenemos lo mismo, medio decir de la verdad, y tenemos aquí lo que el inconsciente produce, plus de gozar, y miren que él va a situar aquí el parler. O sea, Lacan hace todo un movimiento con esta escritura que hace en Massachusetts, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. También el 24 de noviembre, curiosamente, es la misma fecha de esta conferencia de Colette Soler. Entonces quería como avanzar un poco para llegar a ese punto, porque hay un paso, ¿cierto?, que da Lacan del objeto causa del analista, aunque sea haciéndose producir como objeto causa, pero del lugar del silencio. Volvamos y leamos un poquito ahí donde lo trae. En la página 54 dice, se reduce tan poquito a eso que él la designa por un término muy extraño para toda intrusión significante: silencio. En el acto, el analista no piensa, sino que el acto conlleva el decir silencioso. El decir no se refiere a las cosas dichas. El decir no se refiere a los dichos ni a los enunciados. El decir es como si fuera una voluntad de decir enigmática que no pasa por el significante. La interpretación del analista, por ejemplo, por la vía de el decir, es de alguna manera algo del orden de lo indecible o de lo que permanece en suspenso. Por eso era muy interesante como la riqueza de las interpretaciones que aportaron los analizantes de Lacan que comentamos la vez pasada, porque en los dichos necesariamente queda un decir enigmático.
Muy bien. Entonces, que se añade a la interpretación de la verdad textual del analizante, que puede ser ruidosa o incluso hacer olas. Bueno, 5 minuticos más porque veo que ya van a ser las 8 y yo no quiero como liquidar el tema muy rápidamente, pero pasemos un poquito a lo que va a plantear sobre el silencio en el apartado que sigue, que se llama un silencio que dialoga. El silencio ya había sido evocado por Lacan en su texto de La dirección de la cura. Un texto inclusive relativamente temprano porque es un texto de 1958. Para caracterizar la interpretación y figurado con el dedo levantado de San Juan, saben que este es un ejemplo que Lacan va a mantener siempre, es decir, como la interpretación es el dedo levantado de San Juan. En Antioquia en particular tenemos un dicho para hablar de lo indeterminado que se dice cuando San Juan agacha el dedo. Y es claro, es una expresión que este dedo se mantiene levantado, es decir, siempre dirigido en el horizonte. ¿A qué? Lacan en la dirección de la cura dice al horizonte deshabitado del ser, es decir, a la falta en ser. Ya desde el mismo 58, ese dedo que se mantiene señalando un horizonte y que Lacan dice, ella lo va a trabajar aquí apuntando justamente hacia un lugar vacío, escrito por el significante del otro tachado. Y la expresión que Lacan utiliza en la dirección de la cura es esa, el horizonte deshabitado del ser. Él hace un comentario al Kern unseres Wesen, que es una expresión de Freud en la interpretación de los sueños, que es como el corazón del ser. Pero el corazón del ser está vacío. Es la falta fundamental, ¿no? Evidentemente todo silencio no es un decir. Hay silencios que simplemente puntúan los dichos y también hay silencios de ausencia, mientras que el del analista es un silencio de presencia. Simplemente no consiste en callarse, ya que por otra parte debe concordar con sus intervenciones al nivel de la verdad, que es interesante, ¿no? Este punto que tiene que ver con que, miren que Lacan va a hacer un juego de flechas aquí, va del silencio, del objeto semblante de desecho, que se dirige al saber inconsciente, el cual a su vez apunta a lo que en el inconsciente implica el plus de gozar o el parlet. Puedo decir algo en relación a este parlet. Y miren que es de aquí de donde se va a la verdad, al saber en el lugar de la verdad. O sea, la dirección que Lacan le da aquí a los vectores con los que Lacan escribe aquí el seminario es muy interesante. Es decir, que esto, de alguna manera, del saber inconsciente, del parlet, hace causa para lo que va a venir como saber en el lugar de la verdad. Y este saber en el lugar de la verdad es de alguna manera agente, porque muchas veces nos hemos preguntado si el agente en el discurso está aquí. Él lo pone en lugar de la causa, en lugar de la gente, cierto, el lugar del semblante. Lacan le da diferentes nombres a este lugar, pero hay algo que emerge realmente desde el lugar de la verdad. Entonces, destaco, pues precisamente cómo Lacan reordena las flechas en esta reescritura del discurso analítico a partir del silencio en el lugar del objeto A. Bueno, entonces vuelvo y digo, simplemente no consiste en callarse, ya que por otra parte debe concordar con sus intervenciones en el nivel de la verdad. Consiste en primer lugar en el nivel más concreto en una cierta abstención.
Recuerden la neutralidad analítica propuesta por Freud, a no poner su propia subjetividad. Lo hemos hablado muchas veces porque la indicación de Freud es muy precisa: cuidarse de, abstenerse de, entre ellas de introducir sus propias pasiones en la dirección de la cura, más allá del furor sanandi y el de querer comprender demasiado pronto. Es preciso entonces a no poner su propia subjetividad y sus pliegues personales en la dirección de la cura. Identificación y empatía son sobre este plano malas consejeras. La comprensión, por ejemplo, cuando Freud dice hay que abstenerse de comprender demasiado pronto, que la comprensión implica una identificación especular con el sufrimiento del otro. Son malas consejeras, es preciso sostenerse en un decir que no diga nada. Como me expresé, que no diga nada de sí mismo en tanto que particular, y esto supone el suspenso de su fantasma en sus intervenciones y también el suspenso de toda posición de autoridad con respecto a las opciones existenciales del analizante. Y hace una lista, me parece interesante, es decir, el analista debe abstenerse de tomar partido político respecto de su analizante, abstenerse de incidir sobre las situaciones familiares, y ella dice, y sobre todo hoy, sobre las condiciones sexuales. No puede ser ni amo, ni coach, ni consejero, ni buen samaritano, ni un profeta. La serie pues sería larga. O sea, todo eso es lo que no es ser semblante de objeto A. En pocas palabras, es según Lacan una posición de abnegación. El término fue precedido por el de neutralidad, el que indica que no sustituye su verdad a la de su analizante. Bueno, ella va a volver, ella va a entrar luego a trabajar lo del silencio, que me parece que podríamos dejarlo un poco en suspenso para volver sobre la en nuestro próximo encuentro. Leamos algo que me parece que recoge lo dicho hasta ahora en el párrafo final de la página 56 y pasamos a un diálogo o intentamos comprender juntos los problemas que el texto nos plantea. Dice, hay más todavía. El silencio simplemente no es de abstención, sino de opción. O sea, no es una posición pasiva, ¿cierto? Sino que es un acto. Eso también implica un acto. Se refiere a un decir no formulado sobre lo que le falta al lenguaje, el objeto A. Este no habla, no tiene significante, hace hablar, desde luego, pero justamente porque equivale a un menos uno. Bueno, yo creo que ahí podemos detenernos por hoy y pensar un poco sobre como los problemas, las dudas que tengan, si hicieron otra lectura diferente de la conferencia de Colette, lo podríamos discutir, porque como yo les digo, aquí hay un movimiento que nos aporta elementos importantes para reflexión, para la construcción que venimos haciendo sobre lo que implica la formación del analista. Tal vez se hace más claro por qué para Lacan es tan importante el final del análisis, la destitución del sujeto de supuesto saber, la caída del objeto A, es decir, que se haya podido desprender. Es una expresión que utiliza también Colette Soler en este último tiempo, desprenderse de todo eso que lo constituye a él como sujeto. De otras cosas, es interesante que Lacan aquí sitúa, ya no sitúa el sujeto del inconsciente, ¿cierto? Aquí sitúa saber inconsciente, pero aquí ya sitúa es el parlet. Lacan ya, el 75 es el año en el que Lacan hace el seminario 23, que está precedido y sucedido de dos conferencias sobre Joyce. O sea, antes del seminario 23 y al final del seminario 23, él escribe dos conferencias sobre Joyce en las que va a dar el paso, ya no habla del sujeto del inconsciente, sino del parlet.
Inclusive en esta conferencia del 75 de Joyce, dice, allí donde estaba el sujeto del inconsciente freudiano, yo, el parlet, debo advenir. O sea, él parafrasea el Boesbar freudiano para mostrar que lo que adviene en el lugar del inconsciente freudiano es el parlet, que en realidad a lo que se refiere es al sujeto en lo real, ¿cierto? Porque parlet es un juego de palabras de Lacan que tiene varias significaciones. Está parler, que es hablar, sí, pero está let, que es letra, y está et, que es el ser, ¿cierto? O sea, Lacan hace una condensación muy interesante en este parlet para hablar del sujeto como letra, ya no lo que un significante representa para otro significante, que era la definición de sujeto del inconsciente dada antes. Bueno, me detengo pues. Preguntas, comentarios, volvemos al texto, al acto analítico. Ah, sí. Aunque están, bueno. Sí. Importante que sea con micrófono para que nos puedan escuchar los del sur. No. Si quieres, usa este. Tengo que ir al pastel. Em, bueno, no, en primer lugar, Clara, muchas gracias. Como siempre, yo creo que quedan un montón de preguntas, pero también se aclaran algunas cosas. Lo primero es a propósito de este esquema que presentas de la conferencia en Massachusetts. Yo no, pues no he leído este texto aún, pero hay algo que me hace pregunta a propósito del juego de los vectores. Sí. Principalmente porque, digamos, a los discursos, pues yo siempre los he leído a partir de un juego de vectores distinto, que es el grupo de Klein modificado, pero en este punto me hace pregunta ese vector que viene del lugar de la producción al lugar de la verdad. Y quisiera preguntarte en ese sentido, digamos, si se toma como referencia el otro juego de vectores, que es el grupo de Klein, donde en el piso inferior nunca se encuentran la verdad, precisamente, Hay y la la producción. imposibilidad está ahí. Exactamente esto, en el orden de esa, digamos, de esa imposibilidad, ¿qué implica? ¿O cómo podríamos leer digamos, esa inversión, pues, o esa modificación, digamos, en el vector? Y la otra pregunta es porque he estado volviendo últimamente al seminario 2 y me encontré allí con una frase que utiliza Lacan y que me hace en este momento eco con respecto a ese silencio de presencia, y es que él piensa al analista como un espejo vacío. Y digamos, como esa metáfora allí me hace eco con respecto a esta cuestión del silencio vacío. Esa es como la cosa. No sé si pudieras como aportarnos. Sí, muy, pues muy complejas los dos planteamientos que traes. Empecemos por la primera, porque en realidad yo creo que hay ahí una novedad. Es decir, que Lacan no deja realmente el discurso estático, ¿cierto? Porque tenemos un poco como la idea de los discursos estáticos y de cómo se mueve de un discurso al otro. ¿Por qué Lacan? Porque Lacan está dando cuenta del hacerse producir, ¿cierto?
Y ese, mira que ese, bueno, lo vuelvo y lo comparto. Por favor, Gloria o Jamie, me comentan si hay alguien que pida la palabra porque voy a volver a compartir. Creo que es así lo que tengo que compartir. Porque, claro, él no va a situar aquí todavía, o sea, o en este momento no será quizás lo que a Lacan le interesa, porque entonces, ¿eso qué quiere decir? Miren, que el hacerse producir implicaría algo que tiene que ver con convocar la iniciativa. Pero ese convocar la iniciativa concierne al sujeto en relación a lo que él enuncia. Por eso diría, estoy arriesgando una propia interpretación, por eso diría es de los enunciados del analizante, que en todo caso no son el problema verdadero, ¿cierto? De que la demanda, para saber de la demanda hay que saber lo que subyace, ¿cierto? Es lo no dicho. Y esto entonces que se juega del orden del inconsciente, porque digamos que esto sería lo que está del lado del analista, lo propongo de esta manera la lectura, y esto lo que Lacan sitúa del lado del inconsciente y del sujeto. Esta lógica que se estructura del lado del sujeto es el que empuja esa dimensión de la verdad, que será la que facilita el hacerse producir. Ahí no tendría que haber una imposibilidad. Creo que es así como podríamos leer por qué Lacan invierte esos términos. Otra cosa sería poder pensar esta dimensión de la verdad en este vector interrumpido dirigido al sujeto aquí, ¿cierto? Pero para que produzca los significantes de su goce. Es un esquema muy enigmático. Colette Soler no lo comenta propiamente dicha. Yo más bien diría que lo viene comentando, o sea, que lo viene produciendo. Cuando dice, ¿cuál es la verdad que está en juego? No es la suya, ¿cierto? Por eso la flecha no va de la a la verdad, que haría suponer que es la verdad del analista. Esta verdad está comprometida en este circuito que el dispositivo ha puesto en marcha en relación al sujeto. Propongo esa interpretación de por qué Lacan hace, voy a volver a leerlo, seguro él no lo explica, Lacan nunca explica, ¿cierto? Pero él viene diciendo, claro, nos pone a trabajar y a arriesgar, porque finalmente lo que estoy proponiendo es el riesgo con esto que Colette está diciendo, es decir, él se hace producir, no está ahí, no lo es. ¿Y qué es lo que él termina siendo finalmente? Es decir, es lo que tiene que ver con la realidad del inconsciente del analizante. Bueno, podemos volver a leer a Lacan en Massachusetts. Lo tenía aquí abierto, pero parece que como cerré el computador se me cerró. Pero bueno, podemos trabajar sobre esto la próxima vez que volvamos sobre ese punto. Ahora, no tenía yo presente la del analista como el espejo vacío. Es el seminario 2, ¿no? El del yo en la teoría freudiana, y me parece que es un seminario en el que Lacan está trabajando la dimensión imaginaria del yo y la relación al espejo. Pero yo no sé si tú recuerdas bien él, porque yo no lo tenía presente, pero creo que precisamente es uno de los nombres de la neutralidad, ¿cierto? O uno de los nombres del silencio,
o uno de los nombres de lo que ya Lacan ha trabajado en, en la dirección de la cura, es que el analista no puede ofrecerse como objeto de identificación, lo que sí, porque sería la función del espejo. Estoy también ahí un poco forzando porque no recordaba esa referencia de Lacan, que en realidad casi que uno puede hacer una construcción de las concepciones del analista de Lacan desde el principio hasta el final, ¿cierto? Es decir, cuál es el lugar que le va dando cada vez, pero que él se quite del campo de la mirada para evitar ser el objeto de la identificación, porque es uno de los puntos que le critica a los freudianos en la dirección de la cura, ¿cierto? Es decir, que ellos proponen que el final del análisis tiene que ver con la identificación al analista. Y en todo caso, la suerte de identificación que devendría vía el espejo es una identificación imaginaria, ¿cierto? No es ni siquiera una identificación a los ideales o a los emblemas del analista o al rasgo fundamental del analista, sino una identificación imaginaria. Y bueno, gracias por evocar esa referencia que no la recordaba, pero Lacan nunca vaciló en que esa no podía ser nunca la posición del analista. Inclusive situarse aquí como semblante, causa, hacerse producir de ese objeto, sabemos que el objeto A no es especularizable. No sé si ahí podemos agregar un poquito también esa reflexión, es que el objeto A no es especularizable, que no hay posibilidad de ser tomado por la vertiente de una identificación imaginaria. Bueno, gracias a ti. Y Clara, Yoli levantó la mano. gracias. Adelante, Yoli. Listo, buenas noches. Eh, Gracias, Clara, y me quedé pensando en lo que entendemos por silencio, ¿cierto? El silencio que adviene allí como semblante de objeto allí en la estructura de los discursos, pues en lo que tú mencionas allí en Massachusetts, pues como en la propuesta allí de Lacan. eh, y que adviene también como ante la intrusión significante, fue lo que te entendí. Si el silencio implica también una ausencia de articulación significante, una ausencia total del habla, ¿sí? Entonces, si pudiésemos como pensar, no te escuché claro. No, yo quería precisar lo que tú dijiste porque no lo entendí bien. Una ausencia total del habla. Sí, pues el silencio, ¿cómo lo podemos entender o empezar a entender a partir de esto que traes? Algo pues como para pensar, ¿cierto? Si el silencio es una ausencia de articulación significante del habla. Porque mira que el hecho de que esté enunciado como presencia, y creo que precisamente lo recorrimos en los diferentes testimonios de la vez pasada, por eso tomé más bien la decisión de seguir por esa perspectiva, todos destacan la función del silencio, pero a veces un silencio estrepitoso. O sea, un silencio eh, o un silencio vacío, pero recuerdo alguno, no recuerdo cuál, decía, aun cuando hablara, quedaba en silencio. O sea, que el silencio no es la oposición a lo que se dice, no es la oposición al hablar, porque Colette Soler también en esta misma conferencia, luego la miramos, ella dice, hay como una creencia de que el analista no habla. Hay una creencia de que el silencio del analista es un silencio automático, es decir, que simplemente está en silencio. Y esos testimonios lo que nos muestran, inclusive el de Pierre Rey, porque Pierre Rey dice algo muy interesante, dice es que lo que para él era insoportable no era el silencio del analista, sino como el silencio de Lacan lo enfrentaba a su propio silencio.
Es decir, que es una abstención, pero que tiene una dirección específica. Es hacer que el otro pueda hablar. Pero no es un analista mudo, porque quedó un poco como esa identificación imaginaria del analista mudo, sesiones enteras sin hablar. No, parece ser que Lacan era muy activo, pero porque producía ruido, producía corte, producía interjecciones, producía sonidos y hablaba, pero no explicaba, no interpretaba en ese sentido. Ahora, tenemos aquí precisamente algo que implica el decir del analista como una modalidad de interpretación que apunta a lo real, que confronta al sujeto con su propio silencio, que confronta al sujeto con su propio vacío, ¿cierto? Es decir, lo insoportable del silencio del analista no es que esté callado, sino que es un silencio que demanda. Y me parece interesante cuando ella también dice, aquí los podemos mirar, hacer como las declinaciones del silencio, trabajar más esto, porque es un silencio que puntúa, pero es un silencio que interroga, es un silencio que hace hablar y que confronta a cada uno finalmente con algo que no ha podido nombrar. Entonces no es callarse, y me parece que lo leímos, ¿cierto? Que Colette Soler lo dice, el silencio no es callarse. Si quieren lo volvemos y lo leemos cuando dice en la página 55, un silencio que dialoga, dice simplemente no consiste en callarse, ya que por otra parte debe concordar con sus intervenciones al nivel de la verdad. Consiste en primer lugar en el nivel más concreto, en una cierta abstención, que es no poner nada de su propia subjetividad en juego. Esa sería lo primero que se silencia, es la subjetividad del analista, no las palabras, ¿cierto? Lo entendería como por esa perspectiva. Bueno. Clara, yo pedí la palabra. Adelante, es que como las tengo. No, justo era a propósito de lo que Yoli a lo que nos convoca. Me parece que hay un problema que aparece es que habrán acepciones del silencio. Estamos aquí, pues tú lo estás trayendo, no es la abstención de la palabra y tú acabas ahí de justo de leer ese trechito de Colette Soler, que me parece muy interesante, ¿no? Como un problema que aparece a propósito del silencio. Yoli lo planteó, ¿sí? O si fuera... Hay silencios de silencios, por ejemplo. O sea, como si... Me parece a mí que nos enfrentamos al asunto de que no es monolítico, sino que quizás ese término, y bueno, ubicado aquí en este esquema el que tú traes pues de la conferencia de Massachusetts, pues valdría la pena como ocuparse de eso. Y lo otro que quería decir era justo lo que tú empezaste a decir hoy, que mencionaste la expresión del deseo del analista, ¿sí? Frente a ahora que se está hablando del acto analítico. Y me acordaba cuando yo expuse en este seminario hace 2 meses, que expuse sobre el tema del deseo y el deseo del analista, en la discusión que teníamos al final, pues aparecía como una de las cosas como que pues produjo el trabajo que hicimos, que era como curioso, como paradójico que se planteara como ese acto analítico, el lugar del analista. Bueno, lo discutimos como las diferentes acepciones que Lacan va a traer con el término del deseo, a partir del hecho de que pues el trabajo que yo en ese momento hice era
como las paradojas del deseo, ¿no? El asunto de lo paradójico del deseo. Yo me acuerdo que creo que fue Jorge el que lo puntuó en ese momento, o no sé si fuiste tú, Clara, de que era muy curioso hablar del deseo del analista después de haber hecho ese recorrido sobre las paradojas del deseo. Ay, yo no he puesto mi cámara, me acabo de dar cuenta. Bueno, entonces quería como señalar eso, porque sí, lo que tú estabas diciendo al comienzo es que aquí nos enfrentamos a cosas nuevas que Colette Soler está construyendo y que está trabajando como de ese movimiento de la expresión deseo del analista a acto analítico, y tú lo dijiste, es que esto convoca como a un asunto más allá de la quizás dimensión simbólica que tiene la expresión deseo del analista frente al acto analítico, que nos sitúa más del lado de lo real. Bueno, era ese comentario. Gracias. Espérame, Mariluz va a hacer una pregunta y luego tú. O comentario Gracias, también. gracias Clara por tu trabajo. Con respecto a lo que Gloria acaba de decir, recuerdo, Gloria, que tú mencionabas que pues que el deseo del analista era inclusive algo que ni siquiera pues era posible como poner en palabras, que salía como pues que se evidenciaba pues a partir de tal vez pues como el entusiasmo o algunos otros afectos, pero que inclusive era pues algo que hacía parte de lo enigmático del deseo. Por otro lado, con respecto a lo que menciona Jolie del silencio, pues pensaba yo como el silencio de qué, ¿cierto? Y pensaba que no es un silencio que es ausencia, sino un silencio que al contrario hace presencia. Y por otro lado, Clara pensaba que será que lo que hace posible que un análisis se sostenga, ¿cierto?, a lo largo del tiempo, es precisamente el hecho de que el analista logra hacerse producir como objeto, como ese objeto del paciente, ¿cierto? Lo pensaba como un objeto que no tiene sustancia, pues de alguna manera se logra como sustantificar, sí, no sé si se dice así, pero logra como hacerse a una sustancia en la presencia pues como del analista. Entonces como que yo pensaba que pues esa constante de hacerse producir como el objeto del paciente, pues posiblemente era lo que es lo que logra que un análisis se sostenga por tantos años, pues uno nunca he escuchado pues como no sé, una psicoterapia que logre sostenerse, como un análisis logra sostenerse pues como hasta el final. A menos que haya suficiente sugestión en la Ah, psicoterapia y eso permitirá una posición alienada en relación al psicoterapeuta, digámoslo por así, porque tiene un poco esa función. Sí, sin embargo, yo no sé si alcanzo bien a tomar toda la idea, pero Lacan lo dice en diferentes lugares, lo dice en el acto analítico, lo recuerda Colette Soler, es preciso que quiera estar ahí, porque puede no, el analista. el analista. Para que un análisis se sostenga, tiene que haber analista, lo leímos en el acto analítico, es decir, que haya del analista. Dice Lacan, precisamente, es necesario que haya analista ahí. Bueno, un párrafo, creo que la página 53, que yo les dije que lo iba a obviar, porque Colette Soler allí habla como de la queja que hacen los analistas hoy en día de pues que tenemos mucha competencia, ¿cierto? Con los coach, con las psicoterapias, con las neurociencias específicamente, con las intervenciones de la medicación, y ella no, digamos, ella no cede ante esa supuesta dificultad, porque ella dice, es decir, se necesita es que haya analista. O sea,
los pacientes van a cualquier lugar porque sufren, lo que hace que se pueda quedar en un lugar, que haya una pregunta, que esté concernido por algo de su relación con la verdad, depende de que haya del analista. O sea, lo entiendo como en ese sentido, la duración de un análisis depende de que el analista, de que haya del analista, ¿cierto? Creo que mantengamos esa lectura. Seguramente hay una cuota importante del analizante, es decir, que ha podido atravesar algo de la demanda y que hay un deseo de saber que lo sostiene. Pero esta frase que ella trae ahí, que me parece como muy fuerte, y es que puede haber un acting out o un error del analista que produce una interrupción salvaje del análisis. No sé si iba como más o menos en ese sentido la pregunta. Aquí de reojo estoy, Libardo. No tengo como más como para Bueno. agregar al respecto. Bueno, la pregunta mía pues va en esta dirección, ¿cierto? En este primer cuadrante que allá, dice en la parte de acá, dice eso que él enuncia, o sea, lo que el analizante enuncia. Eso que él no dice, o sea, ¿por qué no lo dice? ¿Por vergüenza, por miedo, por aferramiento al goce? ¿Porque le angustia? Y quién sabe, y el analista sabe lo que el analizante no dice. Es capaz de verlo, pues yo lo hablo desde mi posición, ¿cierto? Como analizante. Esa era mi pregunta. Ahí también hay un silencio. Sí, claro. Es que por eso señalábamos que todo este circuito lleva al silencio, aunque el silencio es lo que hace que el circuito funcione. Me parece muy interesante tu pregunta porque pensemos en este lugar está debajo de la barra. O sea, este lugar, lo que está en el piso de abajo es lo reprimido. Entonces, yo creería que precisamente lo que él no dice es porque él no lo sabe. No lo ve, no lo sabe. No lo sabe, ¿cierto? De hecho, Freud tenía como una fórmula que nos propone en relación al caso Dora. Dice, siempre que yo le hacía una pregunta y ella decía, no sé, él dice, ahí estamos en el punto estamos en el territorio de lo reprimido. Y esto que está aquí en el punto de abajo, lo que el sujeto no sabe. No lo sabe, pero también porque tal vez no lo sabrá. Es lo innombrable del inconsciente. Por eso una interpretación que apunte a lo real es una interpretación que haga de alguna manera, que toque un efecto de lo real, que modifique una relación del sujeto. Decir lo que no se dice. O que eso pueda permanecer indecible, pero porque posiblemente es un indecible, pero que es que a mí me parece, no sé si a ustedes, si ustedes lo perciben, que él hace un avance entre el primero y el segundo. Casi diríamos que este primero es el inconsciente freudiano, el inconsciente estructurado como un lenguaje, lo que dice, lo que él enuncia y lo que él no dice, es decir, lo que permanece reprimido para el sujeto, pero que está en relación directa con el saber en el lugar de la verdad. No como obstáculo, lo voy a estudiar un poco más a ver si alguien hizo ya ese comentario. Y como si pasara de aquí, del inconsciente simbólico, en todo caso el inconsciente sujeto del inconsciente freudiano, al inconsciente real. Porque ya lo que le interesa aquí es la relación del sujeto con el goce. ¿Cierto? ¿Qué es lo innombrable del sujeto? Aun cuando el sujeto lo diga, no sabe lo que dice. En cierta medida, digamos, a menos que estemos hablando de cosas que son del orden como de lo que que es accesible para el yo.
Pues cuando tú dices no lo dice porque tiene vergüenza, pues cuando Freud dice asociación libre, le dice absténgase de controlar, de censurar, de regular, porque le parece vergonzoso, porque le parece que no tiene relación, porque cree que no es importante. Es decir, la invitación a la asociación libre es a que el sujeto diga hasta lo que no, es decir, hasta que llegue al punto de lo que es indecible precisamente para él. Pero es mi hipótesis también de lectura que hay un paso, o sea, ¿para qué escribiría dos veces casi lo mismo? La diferencia la hace en que miren a dónde va a situar el saber inconsciente. Aquí. Yo diría que el saber inconsciente de alguna manera estaba aquí, en esta escritura. Y aquí quiere decir que el inconsciente es inconsciente, aun cuando esté en el lugar del otro o en el lugar del trabajo, que este es el lugar en el discurso. Y lo que le va a agregar adicional es que va a situar el parlet, lo real del goce, en este punto, lo indecible, a lo que un sujeto no tiene posibilidad de acceder. Pero la interpretación, Lacan dice, es una interpretación que apunta, ¿cierto? No que desenmascara lo real, que apunta a lo real. Un poco como el dedo de San Juan, señalando el horizonte vacío, el corazón del ser. Ahí yo diría que, aunque hay casi 20 años de diferencia de la elaboración de Lacan, está en juego precisamente es el punto de real, el punto de límite en el final de un análisis. La verdadera falla del sujeto supuesto saber se pone en evidencia es aquí. No es que la falla del sujeto supuesto saber es que uno se da cuenta que el analista no sabe. A veces uno se da cuenta bastante rápido que no sabe porque no hay posibilidad de acceder al saber de mi inconsciente. Pero lo traíamos la vez pasada a propósito de una pregunta de Mariluz, que me quedé pensando en esto porque las interpretaciones que los analizantes de Lacan señalan de Lacan es que él salta realmente adelante. Es decir, hay algo, pero no es porque él sepa algo más, es porque él está en el discurso mismo. Es desde ahí, desde donde él puede intuir algo de lo que, en lo que apuntala la interpretación. Siempre recordarán las que trajimos enigmáticas, como descoordinadas, como no viniendo, pues ellos decían, eso que tiene que ver con lo que yo le estaba diciendo. Y sin embargo, le apunta directo al corazón de su problema. Alguien, por ejemplo, le dijo, yo no sé si es que usted cree que yo soy esquizofrénico, que soy perverso o que soy, qué es lo que usted se imagina que soy, ¿por qué no me ha pasado al diván? Después de lucubrar mucho al respecto, se decidió a hacer la pregunta y Lacan le dijo, querido mío, usted no sabe lo que es la vida mía. Él dice que me quiso decir. O sea, eso que tenía que ver con la pregunta que yo le hice. Bueno, querido mío, pues, o sea, lo tomó como una respuesta, como que le dio un lugar como objeto de amor de su analista. Y usted no sabe lo que es mi vida, un poco me sitúa como en la vida como de su intimidad. Y después cuando sale, se desbarata todo eso y dice, en realidad él apuntaba a que yo no había hecho sino llevarle pues libritos, cositas, lecturas interesantes y no había empezado a hablar de mi vida. O sea, que cuando Lacan le dice, usted no se imagina lo que es mi vida, le está diciendo, yo no tengo idea de lo que es su vida. Porque entonces él dice, ¿y qué tiene que ver? O sea, es evidentemente una interpretación totalmente alejada de cualquier producción de sentido. O el otro que les dije que dijo, bueno, tuve un hijo y lo llamé y Lacan dice, Dios mío, y corta la sesión. Y ese corte, Dios,
es efectivamente el significante con el que Lacan apunta al nombre que él le puso a su hijo, y con eso le permite abrir toda la historia de su relación con Dios, porque creo que es hijo de una familia que es católica y judía. Pues uno de un lado judío y del otro lado católico, creo que es así, o sea que hay toda una construcción del lugar de Dios en esa familia. Entonces, efectivamente, lo que todos ellos señalan es como esas interpretaciones que parecían venidas de ningún lugar apuntan al horizonte de lo no dicho, de lo no pensado siquiera, porque inclusive lo que varios de ellos dicen es que esa intervención de Lacan le abre inclusive unas relaciones con la verdad de la familia que no conocían. O sea que esto que él no dice es también eso que él no sabe. Si no, el inconsciente sería simplemente descifrable. El analista tampoco sabe porque no lo ha dicho. Por supuesto que tampoco lo sabe. Bueno, interesante. ¿Tú levantaste la mano? Bien, adelante, le pasamos el micrófono. Perdón. Bueno, sí se escucha. Sí. Bueno, entonces, pues muchísimas gracias por la exposición. Tengo un par de dudas que se entrelazan bastante. Una es la implicancia de que el objeto A caiga, ¿cierto? Porque, bueno, estoy trabajando un poquito lo que es el seminario 10, pues la angustia. Ujú. Y si bien el objeto A se puede entender como el objeto que representa la falta, ¿cierto? Sí. Lacan mismo habla como de el peligro de que la falta falte. Entonces, en ese sentido, yo me pregunto, como en qué sentido la caída del objeto va cuando es un final de análisis, ¿cierto? Y qué implicancia eso puede tener. Ujú. Por otro lado, me surge también duda el asunto de eh, que decías que Colette Soler diferenciaba el psicoanálisis de los otros tratamientos, de que es un tratamiento de lo real por lo real, ¿cierto? Eh, me hace eco porque pues tengo como que en la cabeza una cita de Lacan donde él La precisamente psicosis. nombra Ujú. el tratamiento, es un tratamiento de lo simbólico, de lo real por lo simbólico, ¿cierto? Y en ese sentido también el escindir tanto el objeto A entre lo que es real y prescindir precisamente, por ejemplo, de lo imaginario cuando precisamente o al menos tengo yo entendido, el objeto A surge, por ejemplo, en lo de que el nuevo Romeo, ¿cierto? Ujú. Surge en medio de lo que es imaginario, precisamente también simbólico y real. Ujú. Entonces, cuando se habla de que un analista apunta a lo real desde el objeto A, ¿cómo es eso? Porque el objeto A también está un poco ahí inmiscuido pues en lo que son los tres registros. Y asimismo, eh, cómo todos esos tres registros presentifican, lo podemos pensar como presentificaciones de la falta, ¿cierto? Que está muy relacionado a lo que es el objeto A como el resultado de la castración. Por ejemplo, entiendo yo, no sé, por ejemplo, cuando el analista se presta como para identificarse, pero no hay identificación desde el ideal, sino, por ejemplo, desde lo imaginario, ¿cierto? Siendo el objeto A. Como por ejemplo, también se pone en juego eso, ¿cierto? Como cuando Lacan, por ejemplo, le decía a sus pacientes que usted no vaya a hablar mañana en mi conferencia, por ejemplo. Y cuando el paciente evidentemente no habla, él le dice como que, bueno, es que usted no habló, o algo así. Eh, sí, bueno, por ahí. Sí, muchas. A ver,
ordenemos un poquito algunas y seguramente vamos a poder seguir trabajando sobre este tema que yo tengo la impresión de que entrar a trabajar el acto analítico pues nos abre otras vías precisamente del trabajo que nos hemos propuesto aquí. A ver, lo primero que puedo como tomar es que cuando uno habla del objeto A, está el objeto A como el objeto de la angustia, como el objeto del deseo, como el objeto del goce, ¿cierto? Como, como el objeto del fantasma, o sea, hay muchas vertientes del objeto A. El que está destinado a caer es este. Es decir, por eso yo decía que el discurso analítico tiene su obsolescencia programada, es decir, está destinado a su propia destrucción, a su propia destitución. Entonces estamos hablando es de este, es necesario que ese caiga para el final del análisis. Y ese que cae, cae de dos maneras diferentes. Uno, el de ser del lado del analista y el otro, la caída del objeto del lado del analizante. Es decir, Lacan tiene muchas referencias sobre esto al final del análisis. Por ejemplo, en este momento evoco la de la proposición del pase. Es como si el sujeto no tiene más ganas de responder a esa demanda de goce que introduce el objeto. No es la única definición que da Lacan en relación a esto, pero toda la teoría de Lacan de los años 70 sobre el final del análisis tiene que ver con la caída de ese objeto. Es decir, también con que el sujeto se pueda desprender del lugar que el analista ha representado para él hasta ese momento. Ahora, es que ese desprender podría eventualmente ser la materia de la cual él puede servirse para entrar en el dispositivo analítico, es decir, decidir ser o no analista. Se me parece que es un tema complejo que lo resumo solamente así. Ahora, hay algo que tú planteas que es verdadero parcialmente, como toda verdad. Es si el objeto A está atrapado en lo real, lo simbólico y lo imaginario, no lo está todo el tiempo en la teoría de Lacan, porque Lacan tiene toda una elaboración que aparece en estos últimos años. Él dice el inconsciente, es decir, lo real. Entonces, el último nudo de Lacan es muy interesante porque lo imaginario no es lo imaginario del estadio del espejo, es un imaginario que está articulado a lo real, es un imaginario real. Lo simbólico ya no es el simbólico S1, S2 de la cadena significante que fue en otro tiempo. Es un simbólico que lo llama simbólico, pero es el S1 en los enjambres del S1. O sea, el S1, 1, 1, 1, que ya no hace cadena. Y esa sería la dimensión de lo simbólico que aparece en el tiempo en que Lacan le da al inconsciente el estatuto de lo real. Y lo real ya no es este real separado de lo simbólico y lo imaginario, como lo escribe en la tercera, sino un real radical. Es decir, el nudo es lo real. Entonces ya no tenemos el objeto A simbólico, el objeto A imaginario, el objeto A real, porque ya ese nudo al final de la enseñanza, por ejemplo, el seminario 22, Lacan dice, el inconsciente es lo real. Y en otra lección, casi al final dice, el nudo es lo real. O sea que él introduce la teoría borromea a partir de un imaginario articulado al narcisismo del estadio del espejo, un simbólico articulado al inconsciente estructurado como un lenguaje, S1, S2, en donde ahí define al sujeto como lo que representa un significante para otro significante. Él no va a volverlo a pensar de esa manera, porque por eso les señalaba que este parlet no es lo que un significante representa para otro significante,
¿cierto? Sino la marca de la letra. Entonces ves que efectivamente uno puede ver la escritura del nudo en la tercera, acá va rápido, me parece, porque entre la tercera, el seminario 22 y el seminario 23 realmente hay 2 años, y el 24. O sea, Lacan va rápido moviéndose de esa primera concepción en la que el objeto está, digamos, atrapado entre las tres, en el agujero, pero no está más ahí. O sea, si uno va a ver el nudo que Lacan hace en Joyce, no está el objeto ya ahí, ¿cierto? Cuando busca los ajustes, las suplencias, los puntos de anudamiento, etcétera, ya no está ahí el objeto A. Entonces, bueno, me parece muy interesante toda la reflexión que nos planteas, pero yo te invito a pensar esa última elaboración de Lacan en la que el inconsciente, es decir, lo real. Esa es una definición que da Lacan en el prefacio a la edición inglesa del seminario 11. O sea, Lacan se mueve definitivamente y era mi hipótesis, es mi hipótesis. No lo tomen como una verdad, y es que aquí hay un movimiento del uno al otro. Dime, discúlpame, no sé si dejé algunas cositas pendientes, pero podemos volver. Ok, bueno. Pues una última cosita que yo finalmente no sé si es una pregunta, pero hay como algo, hay algo que me queda volviendo un poco a este movimiento que para mí pues es bastante novedoso y me pone a pensar en un montón de cosas. Lo primero es que también me parece que quizá algo modifica en el orden de encontrar en los discursos siempre un falso agente que está en la, digamos, en el lugar de la verdad, moviendo, ¿cierto? En este punto, pues tenemos al silencio, ¿cierto? Entonces, más bien cambia como de una suerte de falso agente a un agente que no sé si, digamos, si sería viable o si sería correcto llamar verdadero. Es decir, hay algo que está moviendo justamente toda esta operación, ¿cierto? Y está jugado ahí desde el lugar del silencio. Y lo otro, insistiendo un poquito en el seminario 2, y sé que pues hay una brecha de tiempo que es impresionante, pero lo tengo muy fresquito porque lo leí hace nada y me viene a la cabeza algo a propósito de la fórmula freudiana, el Voes var soll ich werden. Hay una cuestión y es que allí, cuando ubicas al sujeto, o más que al sujeto, al saber inconsciente, en esta posición de arriba a la derecha, es Aquí, porque, en el de abajo. sí, en el de abajo, es porque, digamos, lo que me hace eco, pues nuevamente con este asunto, es que por allá ubica Lacan al sujeto es del lado del es de la fórmula, del lado de la fórmula freudiana, es decir, del lado del ello. Entonces, en este punto, lo que me termina siendo como eco es, ya no tenemos allí al sujeto inconsciente, sino que tenemos al saber inconsciente. Saber sin sujeto. Efectivamente. Y, digamos, como correlato, más bien vamos a encontrarnos con el parlet. Pero lo que me termina haciendo eco es justamente, digamos, esa apuesta que él enuncia, lo pone allá en una frase en la clase de 19, y es al sujeto ese, y todavía no lo ubica barrado, del lado del es de la fórmula freudiana. Y bueno, es algo que ahí me termina haciendo bastante eco. Avánzalo un poquito, trata de desarrollar un poquito, luego lo podríamos, si quieres mirar, porque precisamente esta mañana en un seminario sobre lo inconsciente real, estábamos leyendo a Michel Boussiron, y él dice que después del inconsciente real, en el Boes Bar Solig Verden, no puedo advenir, no hay nada que pueda advenir. Lo podemos volver a leer, pero vale, muy interesante. Bueno. Nos volvemos a ver el 20 de junio. ¿De acuerdo?
Y la temática es la misma. Vamos a volver sobre la reseña del acto analítico y sobre, vamos a volver a esta conferencia de Colette Soler. Y bueno, muchas gracias. Que tengan Listo, gracias, Clara. Feliz Gracias, noche. Clara. Bueno, muchas gracias a quienes nos acompañaron en el Zoom. Nos vemos el 20 de junio.